acompañante, a Pablo Tonelli, el diputado que tuvo que informar el dictamen de mayoría, porque tiene 8 firmas y el dictamen otro también tiene 8 firmas, pero hasta el 10 de diciembre el presidente de la Comisión de Trámite Legislativo Permanente es el senador Naidenov y le da en primera instancia el tratamiento en el recinto. Y cuando lo escuchaba, ya que la comisión bicameral debe analizar y por supuesto después hacerse en el pleno de cada una de las cámaras el análisis de las formas y también tener en cuenta el concepto político. Cuando uno analiza las formas, sí, ese decreto de necesidad y urgencia, el 267 del 2015, fue firmado por todos los ministros, pero en ningún momento hay urgencia. Y cuando uno toma la urgencia, en la fundamentación era que no se podía llamar a sesión. La verdad, desconocer la Constitución Nacional, las sesiones extraordinarias, que para temas tan trascendentes en la Argentina se tienen que citar, llamar y corresponden al Poder Ejecutivo, demuestra un desconocimiento importante por parte no solo del que redactó el decreto, sino también hay un contenido político. Y antes de seguir avanzando en el análisis, lo primero que quiero aclarar, Presidenta, es que esta sesión no cumple con las formas y es causal de ser impugnada. Seguramente el bloque del Frente para la Victoria tomará las decisiones porque una sesión especial que fue citada y consiguió el quórum 45 minutos después, cuando por reglamento dice que pasada la media hora de la sesión queda inhabilitada, ya eso habilita que está todo bajo análisis. Y en segundo punto, el análisis político. Como le dije antes, no había urgencia. No había urgencia porque fue una ley, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, junto con la Argentina Digital, que fueron debatidas en el Congreso Nacional y lograron amplias mayorías. Logró una votación transversal, porque la política era la protagonista. La política y sobre todo las instituciones y los organismos que pelearon para poder tener una clara libertad de expresión y se luchó en contra de la censura. Para con esto, quiero que se agregue a la versión taquigráfica el documento de la Coalición por una Comunicación Democrática, que le envió a cada uno de los diputados para que lo considere y lo tenga en cuenta, porque el apuro y sí la urgencia de lograr una legalidad y legitimidad que está viciada de origen, la están llevando a cabo en el día de hoy para ir el 8 de abril a una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se iba a pedir explicaciones. Y con claridad, más de 300 organismos lo han planteado, que esta ley concentra mucho más la comunicación, atenta contra la libertad de expresión, apunta a lograr una censura y sobre todo a dejar a muchos trabajadores sin trabajo. Y esto tiene el sentido político que es la urgencia de tratar de tapar lo que está pasando en la Argentina. Lo que está pasando en la Argentina es lo que quieren tapar y por eso necesitaron darle a Clarín y a los grupos concentrados de comunicación una ley, un decreto ley, que los vuelva a poner ellos en el centro de la escena. En la Argentina hubo una ley que se debatió por más de 30 años y en el Congreso Nacional logró tener una sanción ejemplar, tanto en diputados y en senadores. ¿Qué urgencia había para no debatirla nuevamente en el Congreso Nacional para hacerla por un decreto ley? Era para, de manera indirecta, tratar de lograr una sanción ficta de un decreto ley como en la época de la dictadura. Este decreto, el 267 del 2015, desplaza y desconoce los derechos de quienes tienen la facultad de controlar la aplicación de ambas leyes. El decreto se estableció en sus requisitos esenciales cuando es un acto administrativo. Viola el principio fundamental federal de la Argentina. No obliga a los cableros a incorporar contenido local, con lo cual la generación de empleo que se había buscado y la pluralidad de voces con la legislación vigente hasta este decreto ilegal, ilegítimo e inconstitucional, empieza por lo que viene haciendo Mauricio Macri desde que asumió. Despedir, generar desempleo y construir un discurso único que sostenga la censura y viola la libertad de expresión. Asimismo, el relator expresó y está en nuestro informe, que fue acompañado por el pedido del voto no válido para declarar invalidez, que paso a leer.
El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos dice: el Estado tiene la potestad legítima de regular determinados aspectos del acceso y el usufructo del espectro y de los bienes públicos que utilizan los medios audiovisuales para funcionar, pero esa regulación debe ser realizada por ley, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 19 de la Declaración Universal. Este tipo de regulaciones incide en el régimen de funcionamiento de los medios de comunicación y es determinante para el acceso de todas las corrientes de opinión, las empresas periodísticas y los grupos de interés a los medios de comunicación. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión debe garantizarse a través de los medios y la existencia misma de una sociedad y un debate plural. Dependen de buena medida de este marco de funcionamiento y debe ser regulado por una ley en sentido formal y material. Además, en tanto puede restringir la libertad de expresión, este tipo de leyes debe perseguir un fin legítimo y sus mecanismos deben ser necesarios para una sociedad democrática y sus disposiciones estrictamente proporcionales para conseguir el fin que se persigue. A todas luces, un decreto presidencial no puede ser considerado una ley en sentido formal y material, por más que meses después sea sometido a la consideración del Parlamento. El hecho de obedecer a la voluntad del Ejecutivo, de no estar sometido al procedimiento formal de aprobación y de carecer el escrutinio y el debate democrático que supone el proceso parlamentario. A mi juicio, no cumple con el estándar internacional que acabo de mencionar. Claramente, este decreto, el 267 del 2015, es inconstitucional, ilegítimo, ilegal y viene a cumplir con quien lo acompañó en la campaña presidencial a Mauricio Macri, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados. Viene a darle una sola voz, concentrada en la ciudad de Buenos Aires, para unificar a lo largo y ancho del país, desconociendo la visión federal, regional y local. Y asimismo, viene a otorgarle lo que todos los argentinos financiaron, que fue un programa maravilloso, la Argentina Conectada, para que lo manejen ellos de alguna manera y controlen, ya no los medios de comunicación audiovisual, sino la fibra óptica a la Argentina, que todos los argentinos la pagaron y ahora se la concesionan a estos grupos económicos. Esto también tiene un claro avasallamiento sobre el Congreso Nacional, no solo porque no fue citado en extraordinarias para debatirlo o en sesiones ordinarias para modificar la ley, sino también porque los directores propuestos por el Congreso Nacional fueron removidos por un decreto del presidente de la Nación. Eso, el Congreso Nacional, cada diputado, cada hombre y mujer que represente y defiende la política debe alzar su voz y decir que hay que ponerle un límite. Hay que ponerle el límite a ese avasallamiento. No puede ser que se crea una nueva autoridad que desconoce a la autoridad de aplicación anterior y a los directores designados por la Comisión Bicameral, que debe seguir y velar el cumplimiento de esta ley y, por supuesto, de la Argentina Digital. Esos directores fueron designados por el Congreso Nacional. No pueden ser en ningún momento destituidos por un decreto presidencial. Y además constituir un organismo de conducción en el ACOM parecido al CONFER, que seguramente el diputado Eduardo Seminara lo explicará con la perfección porque fue integrante de ese AFCA. Un AFCA federal, representativo, en donde cada institución tuvo la posibilidad de hablar, de diversificar las voces y buscar siempre la libertad de expresión y la pluralidad. No como hoy, que tenemos una clara censura ante lo que está pasando en la ciudadanía y una manipulación informativa, que es lo que la ley, después de 30 años de lucha, trató de buscar. La libertad de expresión para que cada argentino tenga la posibilidad de decir lo que siente, lo que quiera, y también el derecho a informarse libremente, que está siendo violado por este decreto ley. Además, en este decreto ley cesa la participación ciudadana a la renovación de las licencias. También no hay una sola medida que defienda la industria cultural, y esto viene en coincidencia con las decisiones que toma el gobierno de Mauricio Macri. Si no hay una sola medida en defensa de la industria nacional y de las pymes, tomó en este decreto el camino que decía que no hay una sola medida en defensa de la industria cultural. No se puede avalar este decreto ley. Convoco a cada diputado a que piense en la política
en la libertad de expresión que hoy tienen en el recinto, que también tiene que garantizarse con la libertad de expresión. Si la política está en el centro de escena, los monopolios pierden. Y sobre todo, aquel diputado o frente político que votó la Ley de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital, mantenga la coherencia y acompañe con su voto a este DNU. Mismo, límites para la formación de monopolios y oligopolios contemplados en el artículo 45 de la ley que estaba vigente, que sigue vigente si logramos rechazar este DNU en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Y a eso es un momento histórico que espero que nos acompañe. Asimismo, deja sin efecto las disposiciones de la Ley de Comunicación Audiovisual relativa a la obligación de los licenciatarios de acuerdo a la pluralidad de contenidos. Con respecto a esto, escuché al miembro informante diciendo que se estaba yendo hacia la concentración como en el resto de los países. Pero lo que no dice en ningún momento el decreto ley es que se va a la unificación de la autoridad de aplicación, que tiene independencia del Poder Ejecutivo, pero además de tener independencia hacia la pluralidad y los contenidos regionales. Así es en Brasil y así es en cada uno de los países que ha tomado esa decisión de lograr esa unificación. En este decreto ley hay una unificación. La dependencia del Poder Ejecutivo, se avasalla al Congreso Nacional y sobre todas las cosas en ningún momento hay una independencia de la autoridad de aplicación, menos se tiene en cuenta los contenidos. Y este decreto de ley del 267 del 2015 estableció en su origen, y su origen inicial es la ley de ministerio que posteriormente vamos a tratar en otro decreto de necesidad de urgencia, que empezaron a preparar en el primer decreto de Mauricio Macri el avasallamiento de las instituciones, no solo en la ley de medios, también en la educación y con el resto de cada una de las políticas públicas que el Estado Nacional venía garantizando. Presidenta, cuando venimos a este recinto, los diputados y diputadas venimos a ejercer el rol que nos dan nuestros representantes, que es el pueblo de la nación. Convoco a cada diputado a que piense en la política, que la política es el eje central de transformación de la vida de cada una de las personas, que no se sometan al oligopolio o a los centímetros de los medios de comunicación o a los segundos en la televisión, para tratar de tener algún mejor posicionamiento en la imagen y de esa imagen. La política define el rumbo de la Argentina. No se puede pensar en el corto plazo, hay que pensar en el largo plazo. Y para poder pensar en el largo plazo debe haber una pluralidad de voces, que se garantice a pleno. Y no se puede venir a plantear en este recinto que se deroga una ley que fue debatida en la democracia por un decreto y que después vamos a empezar a trabajar en una nueva ley para poder corregir los errores. Si había que corregir algo, se corregía con una nueva ley debatida en el seno del Congreso Nacional, con 129 votos en la Cámara de Diputados y, por supuesto, con la mayoría necesaria en la Cámara de Senadores. Lo que quisieron hacer es generar los derechos adquiridos para un grupo económico y desde ahí darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación y darle el pie y la vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica de la Argentina y no solo eso, el mensaje único que está logrando. Por eso, el bloque del Frente para la Victoria en pleno y convoca al resto de los diputados que no participaron en la Comisión Bicameral de Trámite Permanente, vota la invalidez de este decreto de necesidad de urgencia, porque cada uno de los organismos locales e internacionales están diciendo que votar este decreto de necesidad de urgencia y violar la legislación vigente es atentar contra la libertad de expresión, porque cada uno de los argentinos no tiene la posibilidad de informarse libremente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Por el interbloque Cambiemos, tiene la palabra.